Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que semanalmente se unen al repaso de la lección de la escuela sabática. Soy el pastor Evelio Miranda y es un gusto poder compartir esta reflexión o estas ideas con respecto a la palabra de Dios. Gracias por suscribirte, gracias por compartir y que podamos seguir juntos aprendiendo de la palabra del Señor y poder compartir con tantas personas que podamos hacerlo. Vamos al repaso de la lección número 5. El título, Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Esta lección es para el 29 de julio del 2023. El versículo para memorizar lo encontramos en Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Es interesante cómo en estos dos versículos Pablo utiliza 3 veces a la persona central y medular del plan de la salvación. Dígase de Jesucristo. Cristo Jesús, la sangre de Cristo y Cristo es nuestra paz. Hace un énfasis en el personaje central de la historia. Jesucristo, el más importante en el universo, nuestro amante Salvador. Y dice que Jesucristo ahora hace expiación. ¿Qué significa expiación? Expiación viene de una palabra hebrea, kipurín, que literalmente significa cubiertas. Viene del verbo hebreo también kafar, cubrir, hacer expiación, reconciliar, kiper, cubrir pecados. Este término aparece en el Antiguo Testamento generalmente en relación con los diversos sacrificios y servicios del sistema ceremonial que se hacía para ejemplificar, para mostrarle al pueblo cómo las personas podían ser limpiadas, sanadas, restauradas, reconciliadas, perdonadas, salvadas. Por lo tanto, este concepto de expiación tiene que ver con cubrir pecados, tiene que ver con limpiar pecados, tiene que ver con reconciliar al hombre con Dios, tiene que ver con una restauración de la relación divina humana, tiene que ver con el acto maravilloso, salvífico de Dios de sustituir al ser humano mediante el sacrificio en la cruz. Esa muerte sustituta, eso es expiación, en lugar del hombre, colocarse en lugar del hombre, recibir la condenación de los resultados naturales del pecado en el lugar del ser humano que era el que lo debía recibir. Eso se llama expiación. Es interesante cómo Jesucristo es el que hace esa expiación por todos los seres humanos. Efesios 2, 11 al 22. Pablo ve la cruz de Cristo como la que marca la diferencia drásticamente, dramáticamente, ya que destruye las barreras y los muros de separación. De forma vertical, la cruz disuelve la alineación al reconciliar al hombre con Dios, y de forma horizontal reconcilia a la gente entre sí, a las personas entre sí. La cruz quita la enemistad del ser humano con Dios y también la enemistad de los seres humanos con los seres humanos y trae paz entre estos dos pueblos, el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios para hacer una gran misión, y ahora el pueblo de los que no son de Israel, de los que no son judíos, sino que ahora han aceptado a Jesucristo, llamados por los judíos gentiles. Entonces, esa gente ahora están reconciliados, los dos grupos, en Cristo Jesús. Ya no ahora judíos y no judíos, judíos y gentiles, sino que ahora todos, a través de Cristo, podemos ser un solo pueblo solamente por su gracia y por su misericordia. Esta lección va a ser sumamente importante porque la cruz es la que marca la diferencia y se manifiesta en una relación maravillosa de reconciliación del ser humano con Dios y también del ser humano con los seres humanos que se debería expresar en estos momentos en la iglesia de Dios. La iglesia es el medio para manifestar cómo los seres humanos
somos reconciliados en Cristo Jesús. Vamos a la parte del domingo. El título, Acercados en Cristo. Jesucristo, a través de su muerte sustituta y vicaria a favor del pecador, a favor de nosotros los seres humanos perdidos, sin Dios, sin esperanza, ahora reconciliados y salvados por medio de Cristo, lo que hace es acercarnos primeramente a Dios. El pecado es quiebre, separación, distancia entre un Dios santo, antagónico y contrario a la maldad, al pecado, y las criaturas pecadoras, imperfectas, contrarias a Dios. Y lo primero que hace el sacrificio de Jesús en la cruz, en esta ofrenda perfecta, entregada en la cruz a través de Jesucristo, es lo que hace reconciliar al ser humano, a la raza humana, con Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Por lo tanto, ahora no solamente tenemos esa reconciliación con Dios, sino que ahora también hay reconciliación entre los seres humanos. No hay necesidad de colocar una barrera, un muro, entre este es el pueblo de Dios y este no es el pueblo de Dios. En la antigüedad se tenía ese concepto, ¿no? Los circuncidados, para referirse al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham, al pueblo de la promesa, al pueblo del pacto, los circuncidados, y los incircuncisos, las personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Y había una discusión, una disputa entre estas dos nacionalidades, si pudiéramos decir, estos dos pueblos, estos dos grupos de personas. Y ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, no hay necesidad de andar en este debate, porque ahora en Cristo somos acercados a Dios y su sangre, su sacrificio, su muerte vicaria en la cruz, nos acerca los unos con los otros. Como dice el texto, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Acercados a quién? Acercados a Dios, reconciliados con Dios. Y no solamente reconciliados con Dios, sino reconciliados también entre los seres humanos. Es interesante que esto produce en nuestro ser paz. El estar reconciliados con Dios produce paz. Ustedes, dice Pablo, antes estaban lejos. Y toma aquí este concepto de estar lejos de Isaías 57, 19. Paz, paz al lejano y paz al cercano, dice el Señor, y los sanaré. En Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado a todo aquello de lo que estaban separados. Dios, la esperanza y sus hermanos judíos. Esta es la poderosa buena nueva implícita en la descripción que hace Pablo. El hecho de que la cruz de Cristo pueda sanar el gran distanciamiento entre el pueblo judío y los que no lo son, significa que ya todas nuestras divisiones, todas nuestras disputas pueden resolverse ¿dónde? Allí en la cruz. No hay necesidad de decir, nosotros somos cristianos, ustedes son mundanos. Nosotros pertenecemos a este pueblo y ustedes no pertenecen. No. Ahora hay acceso a todo el que quiera formar parte del pueblo de Jesucristo. En Jesucristo podemos ser el Israel espiritual, el pueblo elegido por Dios, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús, que en Cristo Jesús nos acercamos a Dios y nos acercamos entre nosotros los seres humanos. Vamos a la parte del lunes. El título, Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Dios es un Dios tan amante que continuamente nos ofrece regalos. Uno de los regalos que Él nos ofrece es la vida. Otro de los regalos es el sábado, el día de reposo. Nos regala fuerza y vida para trabajar durante 6 días a la semana y luego nos regala un sábado para nosotros poder descansar de nuestras actividades. Pero también es un día especial donde tenemos un encuentro especial, donde tenemos a Dios disponible de una forma más íntima, más especial para nosotros, los seres humanos. Y así constantemente Dios está haciéndonos regalos.
Y uno de los regalos maravillosos y gloriosos que nos hace Dios es la reconciliación. Cristo es nuestra paz. Muchas personas sienten culpa. Muchas personas cargan con el peso del pecado. Muchas personas se sienten insatisfechas, independientemente del lugar donde vivan, de la situación que estén pasando. Siempre se sienten insatisfechas porque no se sienten reconciliados con Dios. No entienden el mensaje de la paz, de la reconciliación, del perdón, de la restauración. Nosotros, a pesar de que somos pecadores, estamos reconciliados con Dios. ¿Porque somos buenos? No, porque Jesucristo es bueno. Porque Él murió en una cruz por nosotros. Y ahora en Cristo somos reconciliados con Dios. Y reconciliarse con Dios significa tener paz, tranquilidad. Si tengo vida y salud, estoy en paz con Dios. Si me toca ir al sepulcro, estoy en paz con Dios. Y Él es la resurrección y la vida. Y estando en paz con Dios, Él tiene el poder de devolverme la vida y ofrecerme vida eterna. Eso significa paz con Dios, reconciliación con Dios. Y ahora, no existe ninguna barrera ni separación de nosotros los seres humanos para con Dios. La reconciliación se experimenta de otra manera, no solamente con Dios, sino también con los seres humanos. Cuando nosotros enfrentamos las luchas, las dificultades, las disparidades entre los seres humanos, pensando que todos somos hijos de Dios. Todos tenemos el derecho de estar reconciliados con Dios y todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es importante no solamente sentirnos reconciliados con Dios, sino estar reconciliados con los seres humanos, con los nuestros semejantes. No albergar odio, envidia, resentimiento, raíces de amargura en nuestro corazón, sino que ya nosotros, como hemos sido reconciliados con Dios, también podamos estar reconciliados con todos los que nos rodean. Vamos a la parte del martes, el título, derribar el muro divisorio. Efesios 2, 14 y 15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Muchas personas utilizan este versículo para decir que Jesucristo está aboliendo en la cruz la ley moral de Dios, la ley de los 10 mandamientos, la ley que se expresa en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, como que esta ley está acá incluida para ser derribada, abolida, terminada. Pero analicemos lo que Pablo está escribiendo acá. Dice, Él está quitando, Jesucristo está quitando, está aboliendo en su carne, en su vida humana, como ser humano perfecto, como ofrenda perfecta a Dios. Número 1, las enemistades. Enemistad con Dios y enemistad entre los seres humanos. Eso es lo primero que hace Jesús en la carne. Número 2, también Él destruye la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuáles son las leyes de los mandamientos expresados en ordenanza? Son las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas que aparecen en los rollos escritos por Moisés, lo que se conoce como las leyes ceremoniales, como lo escribe en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, eran estos documentos escritos a manos, este documento de deuda. Esta palabra que aparece acá, fuera de la Biblia, esta expresión, el acta que está en contra de nosotros, es una referencia a lo que Pablo viene hablando de los escritos de Moisés. Ahí en Deuteronomio 31:24
Y si cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio ordenanzas a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí y que sea de testigo. El libro de la ley eran más de 600 leyes que Moisés escribió y fueron puestos al lado del arca. Esa es la referencia de la ley que se está haciendo acá Pablo en Efesios 2:15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Es la misma ley que se está hablando en Colosenses 2:14, cuando dice aquí el apóstol Pablo en Colosenses 2:14, el acta de los decretos que había contra nosotros. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es conocida por el pueblo de Israel como las palabras, los devarim, las palabras inmutables de Dios, no cambiables. Estas leyes que apuntaban a que el pueblo pudiera comprender mejor el proyecto, el plan de la salvación, ya se habían cumplido en Cristo. Jesús era el cumplimiento de todo esto. ¿Qué necesidad había ahora de matar un corderito si ya Jesucristo estaba muriendo en la cruz? ¿Qué necesidad había de esparcir la sangre en la cortina del santuario si ya Jesucristo con su sangre estaba haciendo expiación por todos los pecados de la humanidad? ¿Qué necesidad había ahora de traer un cordero imperfecto cuando Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué necesidad había de tener un santuario aquí en la tierra haciendo todas las ceremonias que explicaban el plan de la salvación, cuando Jesucristo iba a entrar al verdadero santuario allá en el cielo para hacer expiación por todos los seres humanos? Por lo tanto, no está haciendo referencia a que Cristo está clavando la ley moral, la perfecta ley de Dios, la instrucción de Dios en la cruz. Por el contrario, Cristo lo que está diciendo es que ya no hay necesidad de sangres de toros, de machos cabríos, porque ellos no pueden quitar el pecado, sino que ahora está Él, su ofrenda perfecta. He aquí, dice el Señor en Hebreos 10:4, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo. Él cumplió la voluntad perfecta de Dios. Por lo tanto, no está haciendo ningún tipo de referencia a la ley de Dios, la inmutable ley de los 10 mandamientos, sino que está haciendo referencia acá a esta ley, a esta instrucción, a estas ordenanzas, a estos mandatos ofrecidos al pueblo de Israel, que ahora, derribando estas leyes, ya no había separación entre los dos pueblos. Ya no había un pueblo que podía decir: bueno, pero yo soy circuncidado y ustedes no, porque ya la circuncisión no tenía un valor. ¿Por qué razón? Porque ya Jesucristo ahora hace a todos, forma a todos parte del Israel de Dios. Por lo tanto, cuando Jesucristo derriba el muro de separación, lo que está haciendo es liquidar, destruir, abolir la ley de los mandatos y ordenanzas. Este sistema veterotestamentario del Antiguo Testamento, que ya caduca, ya no tiene razón de ser. Pero la ley moral de Dios es eterna y para siempre. Esa no cambia. Ese es un trasunto de su carácter. Es para la eternidad. Y precisamente lo que le hace es derribar, lo que hace peculiar la vida interna de un pueblo determinado. Ahora dice: no, ahora todos en Cristo somos un solo pueblo. Vamos a la parte del miércoles. El título: Jesús, predicador de la paz. Este concepto de paz en Efesios es sumamente importante, porque Pablo comienza la carta hablando con las bendiciones de paz. Y luego habla diciendo que Él mismo es nuestra paz. Esa paz que ofrece Dios a través de Jesucristo, Jesús, nuestra paz, el pregonero de paz, no está hablando de ausencia de conflicto, de problemas. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción.
Él también en otra oportunidad dijo, yo no he venido para traer paz, yo he venido para traer guerra, para traer espada. ¿Por qué razón? Porque evidentemente para muchos la vida cristiana, la vida en Cristo le va a perturbar, le va a molestar y van a crear guerra. Pero Jesús no está hablando de la ausencia de conflictos, de la ausencia de guerra, de la ausencia de enemistades, de la ausencia de problemas. Él está hablando de la paz plena que ofrece Jesús al corazón humano, en medio del peor de los conflictos. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, no, su mente no empiece a divagar y a sentirse triste. Dice, porque la paz mía es sumamente diferente. Yo ofrezco shalom, que es la paz plena, la bendición total de Dios. En medio de la más terrible tormenta, la paz en el corazón de parte de Dios. Esa es la paz, ese es el anuncio que Dios a través de Jesucristo le hace a la humanidad. ¿Qué anuncio más hermoso? Tenemos paz para con Dios. No tenemos necesidad de recibir la condenación y la muerte eterna. No tenemos la necesidad de recibir la ira que va a ser derramada por parte de Dios para destruir el mal y el pecado para siempre. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de paz. Estamos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y esa paz está en nuestro corazón. Y esa paz es la que nos hace sentir que estamos reconciliados, perdonados, salvados, aceptados ante Dios. Por lo tanto, Jesús es un predicador de la paz. Es que si yo vivo en esta parte del mundo, allí voy a tener paz. No es cierto. Es que si cuando llegue el momento de mi jubilación, ahí voy a tener paz. No es cierto. Es que cuando yo me case, entonces voy a tener paz. No es cierto. Es que cuando yo me divorcie, entonces voy a tener paz. No es cierto. No estoy diciendo con esto que hay situaciones y situaciones. Lo que estoy diciendo es que en medio de los problemas, en medio de las adversidades, en medio de cualquier país donde te toca vivir, en medio de la situación que te toca vivir, la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz que está presente independientemente del lugar, la circunstancia y todos los problemas que nos rodean. Esa es la verdadera paz, la bendición de Dios, la plenitud de su presencia y la tranquilidad de que con Él estamos seguros. Esa es la paz de Dios. Vamos a la parte del jueves. El título, la iglesia, un templo santo. La iglesia es la comunidad de creyentes. La Ecclesia Zouseus, que es la iglesia de Dios, que pertenece a Dios, creación de Dios, es algo maravilloso pertenecer a esa iglesia. La iglesia no es un invento humano. La iglesia no es un diseño y creación humana. La iglesia no es un negocio, una empresa, una compañía, un partido político. No, esa no es la iglesia. La iglesia es la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Es la continuidad del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Todo aquel que formaba parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, creyendo en el sacrificio y creyendo en la ley de Dios, viviendo bajo la teocracia de Dios, ahí pertenecía al pueblo de Jehová, al pueblo de Dios. Hoy, todo aquel que cree en el sacrificio de Jesús, en que la ley de Dios es eterna y para siempre, forma parte también del pueblo de Dios, antes llamado Israel, ahora llamado el Israel espiritual.
Por eso dice Pablo, ya no hay división entre el Israel antiguo y los gentiles. Ya ahora no es Israel y los que no son de Israel. Ahora todos tenemos la oportunidad de ser Israel, el pueblo elegido de Dios. ¿Cuál es la razón? Porque Dios creó, diseñó su iglesia. Y la menciona acá en el versículo 19 del capítulo 2. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Tanto el antiguo Israel como el nuevo Israel. Tantos los que vivieron en aquella época creyendo en Dios, creyendo en sus leyes, creyendo en su muerte sustituta y vicaria, creyendo en el único Dios verdadero. Ahora, todos los que creen en el único Dios verdadero, en Jesucristo, su única ofrenda y sacrificio por el pecado, en la ley inmutable de Dios, también somos pertenecientes al pueblo de Dios. Por eso ahora somos el templo santo. No es un grupo de personas sin pecado. Es un grupo de personas apartadas, separadas para Dios. Por lo tanto, dice aquí el texto, somos miembros de la familia de Dios. ¿Para qué? Para crecer, para hacer multiplicar el reino de Dios en esta tierra a través del testimonio, de la proclamación del Evangelio. No es una iglesia para que esté conservada, estática, sino es una iglesia que va en movimiento, que va en crecimiento. Que cada día más muchas personas puedan formar parte de este pueblo. El pueblo de Dios. El pueblo santo de Dios. La iglesia. Qué hermoso privilegio es pertenecer al pueblo de Dios. Que no es invento humano, no es negocio, no es política, es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo como cabeza de su iglesia. Pueblo santo, familia de Dios, conciudadanos del reino de Dios. Qué hermoso privilegio tenemos. Vamos a la parte del viernes, a la conclusión de nuestra lección. ¿Cuál es el contexto específico en que Pablo escribe Efesios capítulo 2, los versículos 11 al 22? Es interesante que Pablo está en una transición entre el pueblo literal de Dios, el Israel literal, y el pueblo espiritual de Dios, el Israel espiritual. Durante siglos, el Israel literal de Dios era este pueblo designado por Dios para cumplir la misión de la proclamación de las buenas noticias de la salvación al resto de las naciones. Ahora este pueblo había terminado con este propósito, con este mandato, y ahora se extendía a todo el mundo, a todos los creyentes en Cristo, la invitación a formar parte del Israel espiritual de Dios, a formar parte de la familia de Dios. ¿Esto significa que antes no se le invitaba a la gente a formar parte? Por supuesto que no. La gente tenía acceso a formar parte del pueblo de Dios, mirando, observando a la nación de Israel, como pueblo de Dios, viviendo bajo la teocracia, el gobierno de Dios. Y hoy en día es igual. Todo aquel que observa, que mira el pueblo de Dios y quiere formar parte de este pueblo, lo puede hacer. Está abierta la puerta para todos. Sin embargo, el Israel literal de Dios entendía que no había ningún tipo de posibilidad de salvación fuera de la etnia, de la geografía, de las costumbres, de las ordenanzas, de las celebraciones, de las fiestas, de la cultura realizada dentro del pueblo de Israel. Y ahora el apóstol Pablo dice, en Cristo ya no existe Israel literal y pueblo gentil. En Cristo todos podemos ser el Israel espiritual de Dios. Ya se acabó
la separación. Ya se acabó la división. Querido pueblo de Israel, no se sientan exclusivos y únicos. Y no sigan entendiendo que la salvación es solamente por pertenecer al pueblo literal de Israel. Sino hay que entender que en Cristo la oportunidad de pertenecer al Israel espiritual de Dios está abierta. No solamente eso, sino que nuestras relaciones humanas pueden tener reconciliación, porque ahora tenemos a Cristo, quien nos reconcilió a todos con Dios. Es sumamente importante el desafío que enfrenta Pablo en esa época, y es también sumamente importante el desafío que enfrentamos nosotros ahora en nuestra época. ¿Cuál es o qué es lo más desafiante en nuestra iglesia? La unidad, las relaciones interpersonales, la reconciliación. No solo con Dios, sino entre los que formamos parte del pueblo de Dios. Que el Espíritu Santo pueda seguir trabajando en nuestro medio y que podamos entender que en Cristo somos reconciliados con Dios y que en Cristo podemos ser reconciliados con nuestros semejantes. Si hay alguien que no quiere ser reconciliado, ya no es un problema nuestro. Pero nosotros, los reconciliados con Dios, siempre tenemos que estar dispuestos a reconciliarnos para con otros. En la unidad del Espíritu, en la unidad de la fe. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y que la cruz de Cristo, la muerte de Cristo en una cruz, que hizo expiación, perdón, limpieza, reconciliación, salvación por cada uno de nosotros, pueda ser efectiva en tu vida y en mi vida. Te deseo de todo corazón la bendición de Dios. Y recuerda, si estás atravesando por alguna tribulación, algún problema, alguna necesidad, enfermedad física, espiritual, crisis económica, preocupación por un hijo, situación matrimonial, problemas en la familia, alguna situación que estás pasando en tu país, en tu ciudad, recuerda, todo esto es pasajero. Muy pronto verás la gloria de Dios. Te deseo la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén.